Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a estar leyendo la palabra el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante. No sé si ustedes recuerdan sobre cuando el Señor le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Hoy vamos a hablar de ese tema. A ver qué pasó con la serpiente y por qué el Señor mandó hacer una serpiente de bronce. Gloria a Dios. ¿Por qué el Señor mandó hacer y para qué la mandó hacer? Entonces vamos a ir a Números, amados hermanos. Vamos a leer en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Leemos en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, en esta hora que te estés glorificando en todos mis hermanos, en mi vida, Señor. Toma mi espíritu, mi mente, mi boca, todo mi ser, Señor, para darte la gloria, para darte la alabanza, Señor, y para transmitir lo que escrito está, Señor, en tu palabra, para gloria del nombre de tu amado Hijo, de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos, Padre, enséñanos tu palabra, danos entendimiento, abre nuestro entendimiento. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque solo en ti está la verdad. Tú eres la verdad, Jesús. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos. Entonces vamos a leer en Números, capítulo 21, del verso 4 en adelante, que dice este mensaje de la serpiente de bronce, que vamos a estudiar ahora. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Empezaron a decir: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver, porque este pueblo no tenía mucha diferencia al pueblo de Dios al día de hoy. Este pueblo también tenía todas esas contradicciones que el pueblo de Dios tiene hoy. Le gustaba protestar, le gustaba quejarse, le gustaba murmurar. Y también dice que estaban desanimados, se habían desanimado. Y como estaban desanimados, empezaron a hablar mal contra Dios y contra su siervo Moisés. Le empezaron a protestar, le empezaron a decir: ¿por qué nos hiciste venir acá para que nos muramos en este desierto? Y ya ellos estaban declarando su final, vamos a decir, ellos estaban pronosticando su final, ya se veían morir. Estaban igual que aquellos 10 espías que decía aquello era un desastre, nosotros éramos como hormigas, todo negativo, todo, nada en fe, nada lo hablaban en fe, todo lo que hablaban era todo negativo, todo malo. Como que Dios era un Dios malo que lo había traído a esa tierra para morir. Y que ya estaba fastidiado, dice: tenemos fastidio de este pan tan liviano.
ya estaban rechazando lo que Dios les había dado, estaban rechazando el pan del cielo, que era el cuidado, el amor de nuestro Padre Celestial, dándoles ese pan, ese rico pan del cielo, pan que comieron los ángeles de Dios, pan que come el reino, en el reino de Dios se come ese pan que caía del cielo, el maná. Y el Señor, recuerdemos que les había dado Dios el agua de la roca, que la roca es Cristo, una roca que lo seguía por el desierto. ¿Cuántos cuidados nuestro Padre Celestial por un pueblo tan desconforme? Y no sé si usted alguna vez ha visto esos hijos desconformes, que usted se esfuerza, usted trabaja, usted arregla su casa, también a veces hay esposos desconformes, la esposa se esfuerza en hacer todo bien, esa madre se esfuerza en cocinarle a ese hijo, ¿qué me cocinaste? ¿Qué me diste esto? ¿Qué porquería? ¿Cómo se siente usted? A ver, ¿cómo se siente? Se siente menospreciado, ¿verdad? Se siente menospreciada, se siente menoscabada, se siente que todo lo suyo, aunque usted lo hizo con el amor más grande de su corazón, le están diciendo que es una porquería lo que usted hizo. ¿Cómo se siente usted? Entonces, eso trasládelo a un Dios que es amor, que es todo amor, que dio a su único hijo para que este mundo fuera salvo con él. Y el pueblo de Dios siempre es un pueblo desconforme, no es agradecido, porque si Dios le da mucho de una cosa, dice, ya estoy hastiado de esto, ¿para qué tengo tanto? Ya no quiero más de esto, quiero más de aquello. Siempre está desconforme, siempre está murmurando, y aún hoy en día lo hace. Porque si Dios te da un buen trabajo, ay, que tengo que trabajar tanto, ay, sí, pero ganas bien, ¿verdad? Bueno, también estás desconforme por el trabajo, porque tienes que trabajar tantas horas, o porque tu jefe te exige mucho, o porque tienes que levantarte temprano o acostarte tarde. Y en total dice porque es frío, cuando no porque es verano, cuando no porque hace calor, pero en total el pueblo de Dios siempre está desconforme. Y eso al Señor no le agradó, no le agradó, no le cayó para nada bien. Recordemos que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y soportar como niños malcriados del pueblo, como esos hijos que a veces son desconformes, que usted lo ve en las películas, ¿no? Digamos, lo ve en otros, tal vez en los hijos de los vecinos, los nuestros no, ¿verdad? Desconforme, ¿y por qué, mamá, me diste, por qué hiciste esta comida, por qué me compraste yo no quería este calzado, yo quería este otro, y así? Y usted eso cae feo, ¿verdad? Cae feo. Usted se siente bien mal. De la misma manera se sintió nuestro Padre Celestial, que le había dado a ese pueblo tanto amor y tantos cuidados. De día iba la nube cubriendo ese pueblo para que no tuviera calor por el desierto, el amor de nuestro Padre Celestial cuidándolo. Y en la noche que bajaba la temperatura, la columna de fuego cubriéndolos ahí, alumbrándolos en la noche y dándoles calor. Qué maravilloso nuestro Padre. Pero este pueblo quejoso hizo que nuestro Padre Dios se enojara, y dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes, que como un pellizcón que le dieran ahí, ¿no? Para ver si se arrepentían. No sé si algún padre alguna vez le ha dado un pellizcón a su hijo, pero antiguamente pasaban esas cosas. Y entonces dice que empezó a morir mucho pueblo en Israel. Vino castigo de parte de Dios, así como hoy en día cuando el pueblo está rebelde, desobediente, entonces vemos que viene mortandad. También Dios en aquel tiempo castigaba con mortandad. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Dios castiga y azota a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, le pone una penitencia. Usted tal vez a su hijo le pone una disciplina y dice, no vas a mirar televisión, no vas a ir a jugar al parque porque no te portaste bien. Entonces le retiene algún beneficio
algún disfrute, alguna cosa, para enseñar y corregir a su hijo, a su hija, para que aprenda a respetarle. Bueno, Dios, nuestro Padre Celestial, es exactamente igual. Él nos quiere enseñar a que nosotros tengamos temor y respeto hacia Él cuando Él, si, así como te ponen una comida delante, como dice su palabra, todo lo que te ponen delante, come. Come esa comida. Bueno, hay hijos que son a veces caprichosos y dicen, no, esto no lo quiero, la cebolla no me gusta, el morrón no me gusta, y ya empieza. Y así hacía el pueblo de Dios también. Parecía como un niño malcriado, que empezaba así con formas como de menosprecio hacia nuestro Padre. Eso es un menosprecio, despreciar las bendiciones de Dios, estar desconforme. Por eso hay que ser agradecido en lo poco y en lo mucho. Dice la palabra de Dios, entonces, nos cuenta esta historia, que el pueblo empieza a reconocer que habían pecado contra Dios, que su conducta no era correcta, que no estaban siendo un pueblo temeroso y agradecido que lo había sacado Dios de Egipto con mano fuerte, lo había sacado, lo había librado de los egipcios que los tenían en esclavitud. Pero ellos se acordaban de la comida, pero los tenían como perro atado de la cadena, le daban de comer, pero los hacían trabajar, y ahí los tenían de esclavos, y azotes, y maltrato, y se habían olvidado pronto del maltrato de Egipto, de que le hacían los egipcios, se habían olvidado, y ahora le recriminaban a un Dios tan bueno, un Padre Celestial tan bueno, que los cuidaba y los alimentaba con pan del cielo. Despreciaron el pan, que el pan representa a nuestro Señor Jesús. Lo despreciaron a Él. Él dijo, yo soy el pan del cielo. Entonces, ese pan representa también menospreciar el pan, es menospreciar a nuestro Señor, menospreciar el alimento que viene de la mano de nuestro Padre. Entonces el Señor tuvo misericordia y escuchó la voz de la oración de Moisés, porque Moisés era un hijo obediente, temeroso, y escuchaba al Señor, y el Señor conversaba con él. Entonces él oró por ese pueblo, y el Señor le responde a Moisés y le dice, está bien, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. O sea, eso es como un recuerdo, como recordándole, como un pacto que hace Dios similar, para recordar lo que el Señor había prometido, que cuando miraran para esa serpiente, en ese palo, iban a vivir si miraban a Él. Era como decir, estamos mirando a Dios, estamos obedeciéndole al Señor. ¿Por qué? Porque eso es un mandato del Señor. El Señor mandó que se pusiera esa serpiente en un palo. Y bueno, miren para ahí, les dijo. Es como decirle, miren para la derecha o miren para la izquierda, y cuando tú mirabas para la derecha o mirabas para la izquierda o mirabas para donde estaba la serpiente, ibas a ser sanado. Era un acto de fe. Era un acto de fe, era como que el Señor le decía, miren para allá, y eso es un acto de fe y de obediencia. Es un acto de fe, un acto de obediencia a la palabra de Dios que el Padre había dicho, nuestro Padre Celestial, cuando miren a la serpiente, que va a estar en el palo, una serpiente de bronce, si ustedes miran para ahí y obedecen y miran para ese lado, yo me voy a acordar de lo que le prometía a Moisés y lo voy a sanar. Entonces eso era lo que acontecía. Ellos obedecían, miraban para donde estaba la serpiente y quedaban sanos. Gloria a Dios. Pero era un acto, no que la serpiente lo sanara, ni el palo lo sanara, no. Era el acto de la obediencia, que Dios bendecía ese acto de obediencia a la promesa que el Padre Celestial le hizo a Moisés. Cuando miren hacia la serpiente de bronce, van a quedar sanos. Entonces, como diciendo,
estamos obedeciendo, seguimos obedeciendo, escuchamos la voz de Moisés y obedecemos. Y eso es lo que al Señor le gusta, la obediencia. Y también que tengas fe. Si tú miras para allá, quiere decir que estás obedeciendo y estás teniendo fe a la vez también. Eso mismo pasa cuando leemos la palabra. Miras la palabra, lees la palabra y obedeces la palabra. Haces lo que escrito está. Eso es un acto de fe y de obediencia. Gloria a Dios. Entonces, eso fue lo que pasó, que este pueblo empezó a quejarse, detestó la comida, empezó a quejarse de todo y el Señor trajo castigo sobre ellos y vino mortandad, porque escrito está que el pecado trae muerte, el pecado trae muerte. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer qué pasó con esa serpiente de bronce, qué pasó. Vamos a ver un poquito más adelante qué pasó. En Reyes capítulo 18, vamos a ver qué pasó. Dice que en el tercer año de Oseas, el profeta, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y comenzó a reinar, y era Ezequías de la edad de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años, bastante tiempo. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto el rey Ezequías ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce. ¿Pero por qué hizo pedazo la serpiente de bronce el rey Ezequías? Y aquí me dice que hizo todo lo bueno el rey Ezequías. ¿Y cómo que hizo lo bueno? Si Dios había mandado a hacer aquella serpiente de bronce, ¿por qué el rey de Ezequías rompe esa serpiente de bronce que había hecho Moisés? Pero ¿cómo va a derribar algo tan importante hecho por Moisés? Si vamos al tiempo de los Hechos de los Apóstoles, en ese tiempo los querían crucificar absolutamente a todo. A nuestro Señor lo crucificaron por la ley de Moisés. Lo atacaron tanto, decían no, porque Moisés dijo, porque Moisés esto, porque ya Moisés era como Dios, ya Moisés era Dios para los judíos, porque lo que decía Moisés, hay que respetar la ley. Tanto fue así que en Hechos capítulo 15 cuenta la escritura que decían los que se habían convertido al evangelio que querían judaizar a los gentiles, querían judaizarlo y le empezaron a decir, si no cumplen con la ley de Moisés no van a poder ser salvos, tienen que guardar toda la ley de Moisés. Pero entonces dice que hubo gran alboroto y le dice, no, dice, hubieron muchas contiendas, muchas conversaciones, muchos problemas, porque dice, cuenta Hechos capítulo 15, que le animo a que lo lea completo, empezaron a decir que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse, guardar toda la ley, los gentiles. ¿Pero cómo? Si el Señor no nos mandó a judaizar, amados hermanos, no nos mandó a que nosotros hagamos todo eso. Dice ahí Hechos 15 que lo único que le pareció bien al Espíritu Santo, así que cuidado con agregarle, con quitarle, con sacarle, con ponerle a la Escritura. Dice que le pareció bien que guardemos, que nos abstengamos de los ídolos, de fornicación, de animal ahogado y de sangre, solo esas 4 cosas. No que guardemos el Shabbat, no que guardemos el sábado, no que hagamos ningún rito de la ley, no que comamos el pan sin levadura o que hagamos algún otro rito, no que tiremos sal, no que tiremos aceite, no que tiremos nada, no, porque no está escrito en el Nuevo Testamento. Lo único que dice es que tenemos que guardarnos, sí, de no fornicar. No fornicación, no ídolos, no animal ahogado y no sangre como comer morcilla o otro tipo de alimentos con sangre, porque en la sangre está la vida y eso se mantiene.
Pero lo demás, amados hermanos, dice que ya no hay ni judío ni griego, somos todo un pueblo para Dios que creemos por la fe en Jesús. Somos salvos por fe y por gracia, sin las obras de la ley. Escrito está. Entonces dice que este rey Ezequías hizo la serpiente de bronce pedazo. Porque dice, hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Dice, en Jehová, ¿por qué? Porque en Jehová el Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová el Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Y este rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, la frontera, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, todo esto hizo el rey Ezequías. ¿Y por qué el rey Ezequías dice que quita los lugares y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce? ¿Por qué? Ahora van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque dice que le llamó Nehushtan porque en Jehová el Dios de Israel puso su esperanza. Es en Jehová Dios de Israel que puso la esperanza. Dios es espíritu. Y el pueblo lo que estaba haciendo era prendiendo el incienso a la serpiente, idolatrándola, hermanos, haciendo idolatría de aquella serpiente. Como también pasó con aquel becerro que dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea que el pueblo de Dios siempre, hermanos, se ha volcado a la idolatría. Siempre el pueblo de Dios es inclinado a la idolatría. El pueblo de Dios es inclinado a los ídolos, amados hermanos. Y eso es muy grave, muy grave, muy grave. Por eso Dios puso en aquel rey tan obediente, puso de destruir esa serpiente de bronce. Y al día de hoy, amados hermanos, si ese rey Ezequías viviera, el pueblo de Dios seguramente se lo come así. Seguramente, no sé, le hace tremendo lío, tremendo problema. Y lo empieza a sacar por las redes sociales diciéndole que este rey es un hombre que está perdido, un hombre que se va a ir para el infierno, porque cómo va a romper la serpiente de bronce. Este es un Judas o quién sabe cuántas palabras le diría al pueblo al día de hoy. Le dirían que es un hechicero, o que es un brujo, o que es un endemoniado. Así como el pueblo de Dios descomedidamente habla cosas con su boca, como aquel pueblo que era quejoso con Dios, el pueblo sigue siendo exactamente igual, con las mismas maldades en el corazón, las mismas maldades. ¿Entienden, amados hermanos? Porque aquel rey lo que quería era que se amara solamente a Dios y que se le obedeciera solamente a Dios y no se adorara más aquella serpiente de bronce. Al día de hoy, amados hermanos, el pueblo solamente quiere algo tangible para poder seguir siendo idólatra, porque ellos tienen que ver algo tangible. Porque el pueblo de Dios no es un pueblo espiritual, es un pueblo, la mayoría es carnal. Y al día de hoy, tú le dices al pueblo, como dice la Escritura, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo, han recibido, dice, recibiré poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el pueblo dice, no, queremos el aceite para poner sobre las casas, sobre el techo, sobre las paredes, porque quieren tocar, dice, así está la unción.
Esto es la unción. No, dice, porque el aceite de la unción antiguamente se ponía en el tabernáculo. Pero ¿quién es el tabernáculo, amados hermanos? ¿Cuál es el tabernáculo? ¿Son las paredes? ¿Son los ladrillos? ¿No dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de mano? ¿No dice eso la Escritura? Que Dios habita en vasos limpios, santificados. Entonces, amados hermanos, Dios nos habla de una unción, pero una unción espiritual. Acá, por ejemplo, el Salmo 45 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Gloria a Dios. También vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, que nos dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Esa es la unción. Con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, todos estos símbolos el pueblo lo ha tomado como símbolo de idolatría. Si no tienen ese objeto delante, ellos no pueden creer que Dios, que es espíritu y tiene todo poder, lo puede el Señor guardar, librar, proteger. Pasa exactamente igual que aquel pueblo idólatra. Jeremías 32:30 en adelante nos dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, porque ellos lo primero que agarran son objetos, son cosas tangibles para poder sentir que tienen algo de poder. Piensan que el poder de Dios está en esa botella de aceite. Eso el pueblo al día de hoy. Ezequías tuvo que derribar aquella serpiente de bronce porque el pueblo quería algo tangible para poder adorar. El pueblo de Israel hizo un becerro para poderlo adorar y decir: esto es Dios. Y el pueblo al día de hoy agarra el botellón de aceite y dice: aquí está el poder de Dios. Y el Señor me dijo un día: mi pueblo es idólatra, me dijo. Así me habló el Señor, me dijo: mi pueblo es idólatra. Idólatra del aceite, son los idólatras del litro de aceite. Son idólatras del aceite. Porque si no andan con la botella de aceite, dice: no, porque esto lo hago, dice, como que fuera, esto es la unción, esto representa la unción y también representa la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Acaso en qué lugar dice que la sangre de Cristo representa el litro de aceite? ¿En qué lugar, en qué versículo de la Biblia lo dice? Si usted lo encuentra, entonces adelante, pero no está que el litro de aceite representa la sangre de Jesús. No está escrito. Es espiritual, es espiritual. Dice que Él se sentó a la diestra del Dios Padre, que está intercediendo por nosotros, y que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque no podemos idealizar todo en cosas materiales, cosas tangibles, porque el reino de Dios es un reino espiritual, un reino que no consiste en comida, ni en bebida, ni en objetos, sino que es espíritu, porque Dios es espíritu. Y dice: de tal manera me ha hecho enojar, dice, me ha sido esta ciudad desde el día que edificaron hasta hoy, dice, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá, y también los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro.
Cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Hay personas, hermanos, que no solamente se usan el aceite, también se echan sal, hermano, porque dicen que en el Antiguo Testamento una vez Dios le dijo a un profeta que echara sal sobre las aguas para que fueran sanadas. Y entonces se van para allá a hacer las cosas de la ley. Y mezclan la ley con la gracia, con la fe. Una confusión. Que dice el Señor, ¿acaso no hacemos nula la gracia de Dios? En vano murió Cristo. Si por la ley tus pecados son justificados. Escrito está. Entonces, aquel que no cumple toda la ley tenés que cumplir, absolutamente toda. Pero si ya Cristo murió, ya Él es el sacrificio perfecto, ¿para qué tú quieres estar haciendo los ritos de la ley? Si por la ley no serás justificado, si no vas a ser justificado por la fe en Cristo, tú miras a Cristo, ahora ya no tienes que mirar a la serpiente, tú miras a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, confiesas con tu boca que el Señor es tu Señor, y ya, eso es todo, es por fe. Tú crees en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así dice la Escritura. Pero el pueblo, lamentablemente, no quiere la fe. No la quiere porque no tiene algo tangible para agarrar. No, el aceite. Y ahí andan por internet un montón de mujeres y hombres que dicen, yo soy profeta y yo también, yo soy profetisa. Y a mí que Dios me dijo y que Dios me dijo y que Dios me dijo que agarre el aceite y que suba al techo y que le eche al techo y le eche a la ventana y que representa la sangre de Cristo y hacen una mezcolanza que es una confusión, porque en el Nuevo Testamento yo no veo que ninguno de los apóstoles se hayan subido al techo de ninguna casa a echar aceite. Y si tengo que imitar la fe de los apóstoles, como me dice Pablo, que lo imitemos a él, porque él es imitador de Cristo. Y como si yo tengo que imitar a los apóstoles, yo no vi al apóstol Pablo subido por los techos de Grecia ni de ninguno de los lugares donde anduvo. Pero ahora el pueblo de Dios anda subido por los techos con 1 litro de aceite y el Señor está mirando desde el cielo, mirando el cielo. Es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes? Yo no habito en templos hechos de ladrillo. Pero agarran en una casa, agarran el litro de aceite, parecen hechiceros. Va aceite. Hermano, dele ese aceite a los pobres para comer. Y va a ser más bendecido. Eso no está escrito en la Escritura. Lo único que dice la Escritura es en Santiago capítulo 5. Si hay enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos ungiéndolos con aceite. La oración de fe, escuche bien, no dice el litro de aceite. La oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Es como un acto de obediencia. Es como el ejemplo que les puse. Mira la serpiente, eso pasó. En el tiempo de Moisés, miraba la serpiente y quedaban sanos, un acto de obediencia. Ungerá al enfermo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Pero es la obediencia al mandamiento que está escrito. No que tú tengas que agarrar el litro de aceite y empezar a regar por todos lados. No vemos a los apóstoles haciendo eso solo para los enfermos. Y dice, los enfermos serán sanados ungiéndolo con aceite. Tampoco dice la Escritura que nuestro Señor Jesús fue a
a elegir a los apóstoles, a los discípulos, los 12 apóstoles, y agarró un botellón de aceite y los bañó con aceite. Los ungió, como usted diga. ¿Dónde dice? No dice. Dice que Jesús pasó orando toda la noche, después fue y eligió los apóstoles, los discípulos, y eso fue todo. También dice en los Hechos de los Apóstoles que Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé, dice el Espíritu Santo, dice así que el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles de apartarme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y dice, impusieron sus manos sobre ellos, ayunando y orando. Eso es lo que dice la Escritura, ayunando y orando. Lo que pasa es que el pueblo no quiere hacer sacrificio. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ayunando y orando. Jesús haciendo vigilia y orando toda la noche para elegir los discípulos. Y también los apóstoles orando. Dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y les impusieron las manos y los enviaron. Así está escrito. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, que el pueblo al día de hoy necesita el botellón de aceite? Porque no quieren hacer sacrificio vivo, que es la vigilia, el ayuno, la oración. En ningún lado dice agarra tu botellón de aceite para ungir pastores, para levantar apóstoles, pastores, evangelistas, diaconisas, todos con el botellón de aceite. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito en el Nuevo Testamento que Jesús y los apóstoles hicieron eso? Eso es antibíblico. Eso es lo mismo que el pueblo adorando la serpiente, prendiéndole el incienso. Dice que el rey Ezequiel la derribó. Eso es idolatría. Y el pueblo es idólatra. Y debe de arrepentirse de vivir la vida como la está viviendo. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que vengan tiempos de refrigerio y yo los sane. Entonces, ¿el pueblo necesita sanidad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Volvámonos a la Escritura, amados hermanos, porque estamos muy lejos de la Escritura. Muy lejos de la Escritura. Volvámonos al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo. Reflexionemos sobre nuestros caminos, enderecemos nuestros pasos, volvámonos a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, la paz de Cristo sea con nosotros. Amén y amén.